Bueno, retomamos entonces la clase después de esta pequeña pausa. Espero que hayan podido encontrar algunos ejemplos. Vamos a seguir con la segunda parte de la charla. En esta segunda parte nosotros terminamos recién de ver que la contaminación del agua resulta de procesos complejos. Espero que haya quedado claro el mensaje entonces de que, digamos, estamos viviendo en un lugar donde lo que pasa en otra parte nos afecta. Y si quieren hacerlo en una escala más pequeña, así como nadie se metería en una habitación de 3x4 y abriría una lata con un material contaminante, el mensaje que nos tenemos que llevar a nuestra casa es que si hacemos lo mismo en el mundo, tarde o temprano va a llegar acá. Quizás tarde un poco más de tiempo, pero tarde o temprano va a llegar acá. Está todo absolutamente interconectado. Vamos a ver un segundo tema que es muy importante, que es la detección de la contaminación en el agua. Más allá de que no sepamos técnicamente cómo se hace, es importante saber de que no es un proceso trivial. No es que yo tomo una muestra de agua, la llevo a un lugar X y me dicen todos los contaminantes que tiene. Y vamos a ver un poquito más de esto primero. Un primer punto muy importante es el siguiente, que a veces no estamos acostumbrados a ellos. Nosotros hablamos de contaminación y contaminación es básicamente un contaminante, es cualquier sustancia química que está presente que altera el normal funcionamiento nuestro. Nosotros podemos imaginarnos a nosotros mismos como un complejísimo mecanismo de relojería en el cual hay un montón de reacciones químicas y bioquímicas que están ocurriendo todo el tiempo, y si nosotros entramos en contacto con sustancias que afectan esas reacciones químicas, esos procesos biológicos que nos mantienen con vida, entonces, digamos, se altera, digamos, y nos enfermamos. Y esos elementos que generan las alteraciones son los contaminantes. Es como, de alguna manera, en un complejo reloj, con un montón de piecitas redondas dentadas, empezar a poner en un lugar donde va una pieza a otra pieza, y tarde o temprano empieza a funcionar mal eso. Es lo que nos pasa a nosotros cuando empezamos digamos, a experimentar la presencia de algunos contaminantes. Pero veamos lo siguiente acá. Nosotros tenemos que tener un mensaje muy en claro. Si nosotros hablamos de la presencia de metales pesados, no podemos decir automáticamente de que está contaminado con metales pesados. De hecho, nuestro cuerpo contiene gran cantidad de algunos metales. O no gran cantidad, corrijo, pequeñas cantidades, pero están presentes. Nosotros tenemos que en muchos casos tenemos una curva. Nosotros tenemos el eje de las ordenadas representa una concentración, y esto es la ingesta que nosotros tenemos. Y esta curva, lo que está acá, lo que representa es lo siguiente. Nosotros tenemos algunas zonas donde es perjudicial no ingerir nada de ese elemento. Nosotros necesitamos pequeñas cantidades de algunos elementos que, si no tenemos nada, empezamos a tener problemas. La ingesta óptima está más o menos en esta zona. Esta es una curva que se repite para muchos de los elementos de la tabla periódica. Y si nosotros seguimos ingiriendo más, entramos nuevamente en una zona donde es perjudicial. Acá es beneficial y acá es perjudicial, ¿no es cierto? O sea, hay una concentración, una cantidad de los elementos que nosotros tenemos que ingerir que es necesaria. Por otro lado, hay otras especies, otros elementos químicos que no tienen un producto beneficial, o sea, no son beneficiosos para la salud, pero que a bajas concentraciones o bajas dosis que nosotros tomamos las podemos tolerar perfectamente. El cuerpo tiene un mecanismo de defensa, o cualquier otro organismo vivo también tiene la capacidad de tolerar ciertas concentraciones, pero una ingesta mayor produce digamos, un daño que empieza a apreciarse. Vamos a ver algunos ejemplos más concretos. Fijémonos, por ejemplo, acá. Acá no se logra ver. Esta que está acá es la lista de todos los metales, todos los minerales que están contenidos en unas cápsulas de vitamina. Cuando nosotros damos vuelta al frasco de las vitaminas, hay cualquier cantidad de metales que dice zinc, selenio, etcétera, etcétera. Y todos esos elementos están presentes ahí. Son minerales que nosotros necesitamos. Además de las vitaminas que vienen con el comprimido, ¿no es cierto? Que también tienen metales las vitaminas. Muchas vitaminas. Entonces, fíjense que nosotros necesitamos una cierta cantidad de algunos elementos. Si nosotros nos mantenemos con la ingesta en esta zona, el cuerpo lo tolera perfectamente. Si volvemos al ejemplo que les dije hoy del perro que va al bosque, y si es un solo perro, la naturaleza de alguna manera procesa los residuos del perro. Bien, ahora si son muchos perros, son 10.000 perros en un solo lugar, nos venimos más para esta zona donde ya la naturaleza no puede soportar eso. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Por otro lado, si estamos en esta zona, tenemos una deficiencia, que también es malo. Por ejemplo, a veces una deficiencia de calcio podría traer algunos problemas, sobre todo en mujeres embarazadas, que digamos,
priorizan la vida del bebé por sobre su propio cuerpo, entonces en esos casos hay que tener cuidado de que los elementos que, digamos, que está ingiriendo sean los adecuados. No podemos entrar a una zona perjudicial. Y por otro lado lo que tenemos acá es un ejemplo de elementos no esencial, digamos, que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono que se representa con carbono, oxígeno 2, nosotros estamos acostumbrados, tomamos soda. La soda es dióxido de carbono metido a presión adentro de un recipiente y de esa manera tomamos soda y no nos hace absolutamente nada, ¿no es cierto? Incluso las plantas también durante la noche, si tenemos plantas en nuestras casas, convierten oxígeno en dióxido de carbono al revés del día cuando hacen la fotosíntesis. Entonces, pequeñas concentraciones realmente no nos afectan para nada. Por lo contrario, grandes concentraciones de dióxido de carbono resultan tóxicas y, digamos, este es digamos, un ejemplo que pongo, que es mi pequeño homenaje a la gente del Ala San Juan, que lamentablemente no sabemos dónde están en este momento y qué les ha pasado. Pero si nosotros estamos adentro de un submarino durante muchos días y no podemos cambiar, no podemos filtrar el aire que está ahí adentro, y la concentración de dióxido de carbono empieza a elevarse, llega un momento en que se vuelve tóxica la concentración. El dióxido de carbono se vuelve tóxico para nosotros y, digamos, empieza a tener consecuencias físicas en nosotros. Y esto es un ejemplo digamos, de qué es lo que pasaría si nosotros tenemos una habitación y no podemos, digamos, sacar el dióxido de carbono. No es para que se asusten, no va a pasar si una noche duermen con la ventana y la puerta cerrada, pero lo que quiero decir es que hay elementos que no nos hacen nada en ciertas concentraciones, pero en otras sí. Una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta para analizar el agua también, que es muy importante, ¿no es cierto? Es que, por un lado, el mensaje importante es la presencia de un elemento químico no significa, una sustancia química no significa que sea tóxico ya, digamos. Incluso hay condiciones en las que necesitamos ciertos metales o metaloides para poder funcionar correctamente y otros microorganismos u organismos vivos también. Después, por otro lado, nosotros lo que tenemos que hacer cuando queremos saber cuál es la contaminación química a un lugar, antes de llevar una muestra a algún lugar, es detectar, es tener en cuenta que nosotros detectamos aquello que buscamos. No hay, digamos, una forma universal de detectar todo. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta de que es imposible analizar todo lo que hay. O sea, es tan grande el número de posibles contaminantes que hay que no los podemos analizar todos. ¿Por qué detectamos aquellos contaminantes que buscamos? Bueno, desde el punto de vista técnico, la respuesta es que no existe una técnica universal que me permita a mí agregar una muestra a un aparato y que me diga qué es lo que está ahí adentro. No existe eso. Y si bien hay muchas técnicas que permiten detectar un grupo de contaminantes, por ejemplo un grupo de metales o un grupo de moléculas orgánicas, etcétera, realmente nosotros no disponemos de una máquina mágica que nosotros le entregamos la muestra y nos dice que esto es lo que tiene. Entonces nosotros, cuando llegamos la muestra de agua para analizar en algún lugar, implícitamente estamos diciendo, bueno, digamos, ¿qué es lo que nosotros pensamos que va a haber ahí adentro? A veces no nos damos cuenta, pero lo estamos diciendo implícitamente. Acá, por ejemplo, les voy a mostrar, no se ve muy bien, pero este es el análisis físico-químico del agua que hizo el Instituto Biológico de La Plata. Borré los datos que permiten identificar digamos, quién lo hizo. Esto es digamos, para un organismo público. Pero básicamente lo que se ve acá abajo lamentablemente está medio borroso, es que no es potable y que el agua de pozo lo que tiene es, creo que una pseudomona. ¿Qué significa esto? Que la gente que hizo el análisis del agua analizó la presencia de Escherichia coli, la presencia de pseudomonas, coliformes totales, y después, acá arriba, lo que hizo es el análisis químico de arsénico, fluoruro, algunos carbonatos, sodio, nitrato, etcétera. A mí, lo que me gustaría que se lleven como mensaje de todo esto es que acá estamos solamente analizando algunas cosas. Si yo le llevo al Instituto Biológico de La Plata, que hace análisis de agua de manera muy seria, con gente muy responsable que está trabajando, y le entrego la muestra, ellos van a analizar según un protocolo de análisis que tienen. Ahora, acá no hay ningún pesticida, acá no hay ningún material radioactivo, acá no están ninguno de los metales pesados que podrían estar, no hay mercurio, no hacemos análisis de mercurio en esto. Acá no estamos analizando agroquímicos, fertilizantes, no estamos analizando
antibióticos, anticonceptivos, no estamos analizando lo que se les ocurra que pueda contaminar, o sea, que pueda afectar el normal funcionamiento de un organismo vivo como somos nosotros, no lo estamos analizando. Entonces, acá dice no potable, ¿por qué? Porque nosotros detectamos algunos de los elementos que no deberían estar presentes en determinada concentración. ¿No es cierto? Llegamos a uno de los elementos está en una concentración que es considerada tóxica. Vamos a suponer que ese elemento estaba bien, y acá dice el agua es potable. ¿Nosotros podemos afirmar que el agua es potable en ese lugar? No podemos afirmar que el agua es potable. Lo que sí podemos decir es que según este protocolo de trabajo, ahí es donde convergen el aspecto jurídico y el aspecto científico, ¿no es cierto? Entonces, según este protocolo de trabajo, el agua se puede tomar. Ahora, por el análisis de estas especies químicas. Si ustedes están en una escuela rural, recién yo venía en el tren de La Plata, ¿no es cierto? Y pasaba por algunas zonas donde teníamos unas casas hermosas y al lado un vivero, de tomates, por el Parque Pereira. Ahí tiene que haber fertilizantes, ahí tiene que haber pesticidas, acaricidas, etcétera. Si la persona que está viviendo al lado toma el agua y lleva el análisis a hacer el instituto biológico. Con esto no quiero generar ninguna alerta ni nada, pero quiero que tomemos conciencia de lo que estamos omitiendo muchas veces. Si yo llevo a hacer este análisis de agua, ahí no va a saltar, para decirlo de manera coloquial, la presencia de un montón de cosas que podrían estar en el agua. Entonces, si nosotros queremos analizar, y esto es parte de lo que vamos a hacer ahora, nosotros tenemos que primero, digamos, de alguna manera, restringir cuáles son las potenciales fuentes de contaminación e ir a buscar, y ahí viene la siguiente filmina, ir a buscar a dónde se puede hacer. ¿Por qué? Algunas técnicas, digamos, requieren mano de obra muy calificada, ¿no es cierto? Y equipos que están disponibles en muy pocos lugares. Yo recuerdo hace unos años me invitaron a Mar del Plata para dar un curso de posgrado, ¿no es cierto? Y había una chica que estaba estudiando la contaminación de arsénico en agua. Pero en vez de estudiar la presencia de arsénico en agua, que el arsénico en agua está como arsenito o arseniato, son dos aniones que forma digamos, el arsénico en agua, estaba estudiando los productos, digamos, los productos debido a la metabolización del arsenito y del arseniato, que son otros compuestos químicos que tienen arsénico, que tienen también partes de moléculas orgánicas. No lo podía hacer el trabajo. Pues no contaba, en Mar del Plata no había un equipo que pudiera analizar esos elementos que podrían ser los compuestos metilados de arsénico. Entonces fíjense que a veces, cuando yo quiero analizar algo, digamos, no es tan sencillo. Determinados contaminantes yo no los puedo llevar a cualquier lugar y los hacen. Y esto es un factor crítico, porque si yo no tengo el equipamiento y no tengo la mano de obra calificada, ¿cómo lo resuelvo el problema? Gran signo de interrogación, yo no tengo la respuesta para eso ahora. Pero concretamente es si sospechamos que si nosotros estamos al lado de una planta nuclear y llevamos a hacer el análisis de agua, si no estamos analizando radioisótopos y probablemente nos estamos olvidando de analizar una parte importante, ¿no es cierto? Esto como para tomar conciencia. Y por otro lado, el motivo por el cual no se puede analizar todo es que tiene un costo el análisis. Un costo, yo pongo pesos ahí, pero también tiempo. Hay análisis que llevan tiempo. El estudio microbiológico, se preparan los cultivos, todo, y lleva un tiempo. No es instantáneo, no es pongo una muestra en un equipo y automáticamente me dice, sí, hay Escherichia coli. Bueno, por ejemplo, el glifosato en ese caso no estaba considerado. Es un tema complejo, yo no tengo una respuesta sencilla para eso. Es un problema, digamos, político y complejo. Yo lo que quiero que hagamos hoy, con los fines de pensar digamos, en el trabajo que vamos a hacer, es que nosotros pensemos lo siguiente. Cuando nosotros vamos a hacer un análisis de agua, nosotros no podemos simplemente llevar la muestra. Nosotros tenemos que poder identificar cuáles son las posibles fuentes de contaminación y explicarle a la persona que va a hacer el análisis, o preguntarle, pedirle asesoramiento y decirle, mira, nosotros acá sembramos, ¿no es cierto? Y usamos fertilizante y acaricida. Una de las cosas que uno puede hacer es ir a preguntarle al dueño del campo y mira, ¿qué están tirando? Mira, digamos, nosotros queremos saber simplemente para poder saber si lo tenemos en el agua y si lo tenemos en el agua filtrarlo, para no tomarlo nada más, ¿no es cierto? Si apelamos a la buena voluntad. Esto es más complejo que eso, pero con esto que quiero decir es, nosotros haciendo eso empezamos a identificar las posibles fuentes de contaminación.
o si vamos a un lugar donde hay un viejo depósito de baterías, de baterías de plomo, o un lugar donde clandestinamente se enterraron toneladas de pilas, va a aparecer níquel, va a aparecer cadmio, va a aparecer un montón de elementos que no deberían estar en el agua. Nosotros tenemos que ir a buscarlos eso. Eso requiere un pequeño trabajo de investigación. Es un pequeño trabajo de investigación que se puede hacer con los alumnos de la primaria y los alumnos de la secundaria, ¿no es cierto? Una de las cosas que yo les digo siempre a los estudiantes cuando estamos en la facultad pensando en el armar la tesis doctoral, porque los estudiantes que trabajan en el equipo conmigo, ellos mismos escriben sus propios digamos, planes bajo mi supervisión, es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un trabajo de investigación. Y un trabajo de investigación es aquel trabajo que nosotros hacemos para responder una pregunta cuya respuesta no está en los libros que nosotros tenemos en la biblioteca. Nosotros tenemos que hacer una serie de experimentos para pedirle a la naturaleza que nos responda a través de los experimentos cuál es la respuesta. Bien, acá vamos a hacer un experimento también con los alumnos, podemos hacer como docentes un experimento con los alumnos de primaria y secundaria en el cual podemos empezar a identificar potenciales fuentes de contaminación. Tenemos una central, hace un ratito les presenté una lista bastante larga de potenciales fuentes de contaminación. Ustedes las pueden expandir esa lista. Entonces, podemos identificar o de alguna manera pensar qué puede haber ahí. Yo estoy cerca de una planta nuclear. ¿Qué puede haber ahí? Bueno, averigüemos. ¿Cuáles son los desperdicios que puede haber en una planta nuclear? O fugas. Yo trabajo en un lugar donde fabrican radioisótopos para quimioterapia. O no sé, lo que fuera. O en una planta, yo trabajo al lado de una planta que produce glifosato. Y bueno, busquemos glifosato en el agua. Esto no es con el objetivo de entorpecer la actividad industrial, que es absolutamente necesaria, sino con los fines de educarnos y de tomar conciencia de que yo solamente voy a encontrar en el agua lo que busco. Entonces yo no puedo confiar ciegamente en un protocolo estandarizado. Eso se hace porque en algunos casos, digamos, se hace ese protocolo de estudio en las escuelas, por ejemplo, se analiza según ese protocolo, pero si nosotros sospechamos que en un lugar hay determinado contaminante, lo tenemos que ir a buscar y tenemos que averiguar. Nosotros los científicos somos parte de la estructura del Estado que estamos a disposición también como para poder dar una mano en ese sentido, ¿no es cierto? Y a veces la respuesta no es muy sencilla. Entonces con esto, que va a ser parte de la actividad que ustedes van a tener que hacer después, que les va a mandar Mónica por correo electrónico, o la vamos a decir al final de la clase si llegamos a tiempo, la idea es que ustedes van a tener que empezar a identificar. Ustedes ya, a partir de ahora, ustedes no pueden confiar más en un protocolo preestablecido del agua potable, sino que ustedes son responsables, porque ya saben cómo funciona, ya saben cómo está todo interconectado en la Tierra, ustedes son responsables de identificar las posibles fuentes de contaminación. Nosotros acá no vamos a tener problema, pero hay zonas donde hubo guerra antes, y los desperdicios de la guerra son desperdicios contaminantes que han quedado enterrados. Cada tanto aparece una bomba en Europa y dicen que fantástico, apareció una bomba en la Segunda Guerra Mundial, pero eso no es todo. Y todos los productos de las explosiones, todo lo que pasó ahí, si hay un derrame, lo que fuera. Entonces, nosotros tenemos que ver un poquito la historia del lugar para ver también qué es lo que está pasando ahí. Vamos a ver el tercer punto de la charla. El tercer punto de la charla es quiero mencionar sencillamente que la descontaminación del agua es ineludible. Nosotros podemos sobrevivir siempre y cuando el ambiente en el cual estamos tenga determinadas condiciones. Siempre y cuando el ambiente no interfiera negativamente o demasiado negativamente sobre nosotros mismos, que somos un organismo vivo, y nos permita desarrollar todas esas funciones biológicas que nos permiten mantenernos con vida saludable. Nosotros vimos que ciertas concentraciones de especies las podemos tolerar, no pasa nada, el cuerpo se acomoda, todo así me lastimo, el cuerpo cicatriza, pero hasta cierto punto. A partir de cierto punto ya dejo de funcionar como organismo vivo. Y acá lo importante que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando nosotros queremos descontaminar, tenemos que tener en cuenta que a veces la solución no sea peor que el remedio. Y hay un ejemplo, que el remedio no sea peor que el problema. Y hay una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta que se utiliza hoy en día, por ejemplo, es el cloro. Nosotros agregamos hipoclorito de sodio al agua para matar los compuestos patógenos. Y una vez me contaron una anécdota de un lugar donde tenían un dosificador de cloro y como el dosificador de cloro, se rompió, cada tanto iba alguien y le tiraba un balde de cloro en el tanque del pueblo, ¿no es cierto? Y el tema del cloro es muy complejo.
¿Por qué es complejo el cloro? Porque el cloro es un reactivo químico. Y el reactivo químico que ataca algunos microbios patógenos que están en el agua y los puede matar. Hace mucho tiempo se decía póngale al agua 2 gotitas de lavandina, déjelo a la noche, etcétera, etcétera, porque de esa manera nosotros lo que logramos es matar los patógenos. Es cierto, en el caso de emergencia, tenemos una inundación, estoy obteniendo agua, tengo que hidratarme porque si no me muero, le pongo 2 gotitas de lavandina, le pongo 5, porque por las dudas le echo 3 más, y sobrevivo con eso. Nosotros estamos en una situación de emergencia. Ahora, si yo estoy suministrando una ciudad entera, y le estoy tirando cantidades irresponsables de hipoclorito de sodio, lo que estoy fomentando, lamentablemente, es que aparezcan productos halogenados, o sea, compuestos orgánicos halogenados en el agua, si por ejemplo tenemos que en el agua hay materia orgánica disuelta. Son hay materia orgánica disuelta que pueda reaccionar químicamente con el hipoclorito y aparecen compuestos clorados, que son perjudiciales para nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para combatir eso? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es identificar cuál es el microbio patógeno que está ahí adentro, porque cada patógeno necesita una dosis diferente de hipoclorito de sodio, o sea, de lavandina. Y una vez que lo identificamos, agregar esa dosis. Porque si nos pasamos, nosotros estamos buscando ahí un compromiso entre matar los patógenos y no generar demasiados contaminantes clorados. Y el compromiso lo alcanzamos porque es lo mejor. Pero fíjense que estamos alcanzando un compromiso. No es que no tenga consecuencias agregar hipoclorito. Eso se lo hacemos de manera responsable. Volviendo al ejemplo de ese lugar donde tiraban cantidades irresponsables de hipoclorito al tanque. Primero que hay momentos que tenés un montón de bacterias, cuando no echaste nada, a lo mejor. Y después mataste todo, pero llenaste todo de compuestos halogenados. Entonces es como que estamos ametrallando con contaminantes microbiológicos o químicos a la persona que está tomando el agua. Entonces es un tema complejo. No alcanza simplemente con tirar lavandina al agua. Y esto tiene que ver también con un proyecto que estamos llevando nosotros adelante, que les voy a comentar en breve, que es por qué no alcanza a lo mejor justamente conllevar de tirar lavandina para purificar el agua cuando está contaminada con microorganismos. Justamente por esto. Porque nosotros necesitamos hacer un estudio, identificar cuál es el patógeno, agregar la cantidad adecuada, etcétera, etcétera. Y eso no se hace. Lamentablemente no se termina haciendo y queda todo medio así desordenado. La contaminación, ¿por qué es complicada? ¿Cómo actúa la contaminación? Vamos a ponerlo en palabras sencillas. Para llevarnos dos imágenes sencillas, la contaminación actúa básicamente de dos maneras. Por un lado, si volvemos al ejemplo del mecanismo de relojería del reloj, es nosotros cuando tenemos algunos contaminantes, lo que hacen es funcionan como piezas parecidas a las que con las que funcionamos nosotros, pero no exactamente iguales. Eso es lo que pasa con el arsénico. El arsénico es muy parecido al fosfato. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos un montón de fosfato. El fosfato juega un rol muy importante. Cuando se mete el arsénico en lugar del fosfato, lo que estamos haciendo es cambiar una pieza por otra, que no tiene exactamente el mismo tamaño, que no se comporta exactamente de la misma manera. Entonces estamos metiendo piezas como falladas. Piezas que no son las adecuadas para trabajar. Y en un mecanismo de relojería complejo que funciona de manera dinámica todo el tiempo, eso tarde o temprano termina generando problemas. Esa es la exposición, digamos, algunos contaminantes, la contaminación se produce por eso, porque reemplazan otros elementos que están, digamos, en el cuerpo y funcionan mal. ¿No es cierto? Si yo ando en bicicleta y le cambio la estrella de metal por una estrella de plástico, tarde o temprano se rompen los dientes de la estrella. Y no ando más en bicicleta. Ese es un poco el ejemplo de lo que nosotros estamos haciendo. Y nosotros tenemos que evitar eso. Por eso tenemos que sacar los contaminantes. Y hay otros contaminantes que lo que hacen no es reemplazar, sino destruir las estructuras que están presentes. Y esos son como los elementos que corroen, ¿no es cierto? Están destruyendo los procesos que nos mantienen vivo, el organismo vivo. Entonces, esos son los dos motivos principales por los cuales nosotros tenemos que sacar los contaminantes. Hace un rato nosotros vimos unas fotos de unas emanaciones hidrotermales en el fondo del mar en condiciones absolutamente nocivas para nosotros. Pero ahí había parecían unos calamares, unos langostinos que estaban nadando alrededor, eso estaban súper contentos, ¿no es cierto? Bueno, cada organismo vivo es tolerante a determinados contaminantes, ¿no es cierto? Pero nosotros como personas lo que tenemos que tratar de hacer es de acceder al agua que sea potable para nosotros, pero también pasa lo mismo con las plantas y animales. El problema del arsénico no es exclusivo de los seres humanos. Las vacas que toman arsénico se enferman, agua con arsénico se enferman, y las plantas, que eso se utiliza como técnica para remediación del suelo. Si uno planta algunos vegetales en zonas donde están muy contaminadas, lo que hace es incorporar mayor cantidad de ese contaminante dentro de la planta. Uno lo que puede hacer es como estrategia para sacarlo del suelo. Pero si uno planta y después se come la lechuga en un lugar donde está contaminado y la lechuga contiene todos esos contaminantes en dosis excesivas,
nosotros nos estamos contaminando, ¿está bien? Y por supuesto, ciertas dosis de contaminantes, digamos, son toleradas por los organismos vivos, pero ya si es demasiado grande la contaminación, se mueren directamente. Las plantas también, los organismos también. Entonces, realmente la descontaminación, digamos, del agua no solo es importante para nosotros, sino también para todos los organismos vivos que están en la naturaleza. Yo ahora, por una cuestión de tiempo, les voy a mencionar muy brevemente cuáles son qué son las tecnologías emergentes, y les voy a dar dos ejemplos que estamos trabajando nosotros en nuestro equipo de trabajo. El término tecnologías emergentes es un término líquido, por así decirlo. Es algo que no está bien definido todavía. Cuando yo digo perro, ya nos imaginamos cuatro patitas, la cola moviendo. Cuando yo digo sol, nos imaginamos el sol en la atmósfera. Pero cuando digo tecnologías emergentes, es un concepto que está en proceso de definición y que se utiliza mucho porque son esas palabras que están de moda, ¿no es cierto? Pero estaría bueno que nosotros entendamos de qué se trata cuando hablamos de tecnologías emergentes. Hay un estudio muy reciente que se hizo, que se revisó un montón de trabajo donde se mencionaba la palabra tecnología emergente, y ahí lo que se encontró es que hay ciertas características que comparten aquellas tecnologías a las que se les llama emergente. Y esas características son 5. Son la novedad radical, tiene que haber una novedad absolutamente, un elemento de novedad importante, tiene que haber un crecimiento rápido de esa tecnología, tiene que haber algo que vaya más allá de la idea. Yo sé cómo convertir oro en plomo. Bueno, ¿cómo lo vas a convertir? Bueno, el proceso es este. Cuando yo ya voy a un proceso concreto, cuando voy a algo concreto, ahí ya puedo hablar de que estamos teniendo una tecnología emergente. Si es una idea nada más, mira, yo purificaría el agua así, así, así. ¿Lo hiciste? No, bueno, no estamos en tecnología emergente. Es una idea. Una idea que puede tener muchísimo potencial, pero todavía no califica como tecnología emergente. Y después tiene un impacto muy grande sobre la sociedad en la cual se está, digamos, el impacto puede ser positivo o negativo. Y después hay una gran incerteza o ambigüedad. O sea, tiene un enorme potencial la tecnología, pero todavía no sabemos si va a funcionar bien. ¿No es cierto? Permítanme revisar esto de novedad radical. Una manera de tener una novedad radical, por ejemplo, es cuando nosotros ponemos una tecnología a funcionar para otra cosa. Normalmente una tecnología se usa para una cosa, pero lo usamos para otra. Imagínense ustedes la pasta linda, esa máquina con la que las abuelas hacían los domingos la pasta, los fideos, ¿no es cierto? Nosotros podemos, esa máquina que se utilizaba en los hogares para convertir fideos, la podemos utilizar para preparar pellets de carbón que descontaminan agua. Eso sería una novedad, un uso totalmente radical, un ejemplo donde yo uso una tecnología de manera novedosa. Le estoy dando un uso diferente al que normalmente se le daba, y con eso logro hacer algo, digamos, le doy un uso nuevo. Pero esta es una de las 5 características nada más que tiene esto. Por otro lado, tiene que haber un crecimiento rápido. ¿Qué significa? Que si una tecnología es emergente, rápidamente está siendo adoptada por una comunidad relativamente grande, ¿no es cierto? Eso de relativamente grande queda todavía indefinido, pero uno lo que tiene que ver es que cada vez más gente empieza a adoptar esa tecnología. Esa es la segunda característica. Y la tercera característica, que es la de que tiene que ir más allá de la idea, es cuando, por ejemplo, ya podemos ver que haya comunidades que estén utilizando la tecnología, pequeños grupos de personas que estén utilizando la tecnología, y de esa manera que ya pasó la parte especulativa, incluso la parte de investigación, y ya estamos trabajando la parte de investigación, ya estamos trabajando, digamos, con la tecnología está funcionando donde debería ser utilizada. Y el impacto prominente es, por ejemplo, si estamos hablando de una tecnología para descontaminar, puede ser que le puede salvar la vida a mucha gente. Por ejemplo, cuando se introdujo por primera vez el uso del hipoclorito de sodio en algunas ciudades de Estados Unidos en el siglo XX, lo que se vio es que en menos de 10 años se logró bajar el índice de mortalidad de una manera considerable. Eso tenía que ver con el hecho de que se salvaban muchísimas vidas, digamos, por el hecho de clorar el agua, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, eso es un ejemplo claro de cómo se logró mejorar la calidad de vida en esos lugares.
Por supuesto, hay que mantenerlo con la concentración adecuada, etcétera, etcétera, y ahí funciona bien. Y de hecho, en muchos lugares donde están en red funciona de esa manera. ¿No es cierto? Entonces, en ese caso, la incorporación de cloro en ese momento es una tecnología que estaba generando un impacto enorme. ¿No es cierto? Estaba mejorando la calidad de vida de muchísima gente. Y después, por último, en cuanto a la ambigüedad es, bueno, mira, esta idea puede funcionar, funciona a lo mejor a una pequeña escala, pero la pregunta es, ¿esto funcionará a nivel de la provincia? ¿Funcionará a nivel de país? ¿O se podrá exportar a todas partes del mundo, a una región determinada? Entonces, cuando nosotros tenemos estos tres componentes, que es novedoso, que hay un crecimiento rápido, de que hay, digamos, algo que va más allá de la idea, que ya está en práctica, que genera un impacto grande en la sociedad y que todavía tiene cierta ambigüedad, porque todavía no es algo que está bien establecido. Hoy uno se enferma, toma un antibiótico, porque el médico dice, mira, tenés este problema, tomás un antibiótico, eso ya algo está bien establecido, no hay ambigüedad, tomamos el antibiótico y nos curamos, nos mejoramos. Ahora, hay otras situaciones en las que los resultados son prometedores, pero nosotros no podemos afirmar todavía que, digamos, que es la solución que hay que adoptar. ¿Por qué hago esta pequeña introducción de contaminación de tecnologías emergentes? Nosotros, en el equipo de trabajo que tenemos, estamos utilizando tecnologías emergentes para resolver los dos problemas principales que tiene el agua: la contaminación por microorganismos y la contaminación por productos químicos, ¿no es cierto? Este, con los microorganismos, nosotros lo que estamos haciendo es estamos utilizando una tecnología, desde mi punto de vista, emergente en la Argentina, que son los filtros de arena lentos. Los filtros de arena lentos son los recipientes que contienen arena con determinadas características técnicas, que el agua circula por los recipientes a determinada velocidad y que en el recipiente se produce un proceso muy interesante que permite eliminar todos los microbios patógenos que entran con el agua, ¿no es cierto? Y es una tecnología emergente, ¿por qué? Porque a pesar de que esa tecnología hace más de 4 décadas que la Organización Mundial de la Salud está diciendo que hay que hacerla, si ustedes ahora se meten en la computadora y ponen slow sand filtration o ponen filtro de arena lento y van a la Organización Mundial de la Salud, rápidamente van a encontrar toda la información. A pesar de que hace 4 décadas que eso ya se está impulsando, se escribió un libro en la década del 70 explicando cómo había que construir estos filtros, hasta ahora, que yo sepa, nadie lo ha traído a la Argentina. Y nosotros empezamos hace un par de años a trabajar con esto y elaboramos un proyecto en el que nos propusimos resolver el problema de las instituciones educativas que están desconectadas de la red de agua pública. Esa es digamos, una pequeña porción del universo, el grupo que vamos a trabajar en el universo. Las instituciones educativas que están desconectadas de la red de agua pública y que tienen un problema de contaminación de microbios, parásitos, bacterias o virus, que pueden resolverse con este tipo de filtros. Estamos llevando la tecnología a esos lugares y de esa manera estamos ayudando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, a través del CONICET, nosotros firmamos un convenio con los municipios o con los consejos escolares en la provincia de Buenos Aires y hacemos un proyecto de 3 años, con 3 fases. En la primera hacemos un diagnóstico, vemos realmente si hay un problema en el agua, hacemos el análisis del agua, a la salida del pozo y en el punto de uso. Porque nos ha pasado que nosotros tenemos que el agua del pozo está bien, pero en el punto de uso está mal. ¿Qué significa? Señores, hay que lavar el tanque. Que tendrían que hacerlo, pero no lo hacen. Bueno, entonces ahí ya no hace falta poner un filtro. Ahí sinceramente se puede limpiar el tanque y se resolvió el problema porque el agua del pozo es buena. Además de ver si el agua hay una contaminación real, en la primera fase de diagnóstico vemos si se puede armar un equipo local de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos queriendo hacer con este proyecto, o el espíritu de este proyecto, es enseñar a pescar en vez de entregar el pescado. Nosotros queremos que la gente rápidamente pueda aprender a usar esta tecnología, que es muy sencilla, digamos, científicamente no presta ningún desafío, pero queremos que la gente la aprenda rápidamente, que construyan sus propios filtros. Nosotros hemos elaborado material visual para que ellos los puedan construir, con elementos que se pueden comprar en una ferretería de manera sencilla. Los construyen y los ponen en funcionamiento. Está el equipo local, hay gente que se pone la responsabilidad de llevar este proyecto adelante. Pasamos a la segunda fase del proyecto. En la segunda fase estudiamos aproximadamente de 1 año a 18 meses, 12 a 18 meses, el filtro y vemos cómo funciona. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que ver ahí es cómo varía el comportamiento del filtro durante las variaciones anuales de temperatura, de humedad, etcétera, incluso de composición del agua. El agua que ingresa al filtro no es de composición constante. Recordemos lo que vimos en la primera parte de la charla de hoy. Puede ir cambiando la composición. Si de repente
vino el vecino y empieza a tirar todo el excremento del ganado en un arroyo cercano, quizás empiece a contaminar el agua que está entrando, más todavía de lo que estaba. Entonces la contaminación también es dinámica. Entonces nosotros estudiamos ese filtro durante un año y medio, y si funciona bien ya estamos en condiciones de pasar a la fase siguiente, que es la de eh, remover, digamos, de adecuar el filtro para la cantidad de gente que está en la institución educativa. Ustedes piensan que las escuelas rurales muchas veces tienen muy pocos alumnos. A veces son 10 personas, a veces son 15 personas. Y para esas personas este tipo de filtros son absolutamente ideales. Ellos mismos aprenden a utilizarlos, a mantenerlos. Hay que hacer un pequeño mantenimiento periódicamente, que nosotros les enseñamos cómo hacerlo. Y después ellos ya se apropian de la tecnología y si cuidan los filtros pueden durar décadas, ¿no es cierto? Y para nosotros este es digamos, es una tecnología emergente. ¿Por qué? Porque fíjense que no es nueva en el mundo. Ya la Organización Mundial de la Salud la ha llevado a África, lo ha llevado a un montón de lugares de Asia, pero por algún motivo extraño en Argentina no lo estamos implementando todavía. Pero bueno, nosotros nos propusimos llevar en los próximos 2 años a más de la mitad de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Ya estamos trabajando en Magdalena, estamos trabajando en Bragado, en General Belgrano, en La Plata, y la idea es llegar a 67 municipios para fines del 2019. Es un proyecto ambicioso, pero la idea es, hay muchísimas escuelas que están desconectadas de la red y hay muchísimas escuelas con problemas. Hoy se está resolviendo con una medida de emergencia, que es proveer un bidón de agua, pero la idea es llevar esta tecnología emergente para esos lugares. Esto es con respecto a la contaminación biológica. Ustedes repasen las definiciones que yo vi de tecnología emergente y van a poder ver que cada uno de los elementos que mencioné, esta tecnología lo satisface. Por otro lado, esta tecnología nosotros también la vamos a empezar a utilizar si queremos para remover contaminantes químicos del agua. Y esa es la otra parte del trabajo que nosotros hacemos. ¿Y cuál es la tecnología emergente que nosotros utilizamos? Nosotros lo que estamos investigando desde hace un par de años ya es el aprovechamiento de los subproductos industriales o sociales que se generan como materia prima para preparar materiales que descontaminen agua, y además buscamos de que sea un proceso cíclico en el cual lo que resulta del proceso de preparación de los materiales vuelva a la naturaleza y se pueda de alguna manera degradar o equilibrar rápidamente, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, por ejemplo, en La Plata tenemos que por año se generan unas 18.000 toneladas de residuos forestales, hojas, ramas de poda, etcétera. ¿Qué se hace con eso? Antes se tiraba al SEAMSE, se pagaba para tirar al SEAMSE y se descomponía de alguna manera ahí. Ahora hay un proyecto que para dentro de 2 años lo que se va a buscar hacer es procesar esos residuos forestales en una planta. Eso es una planta que está proyectada, no está construida todavía, pero no se le está agregando valor. Nosotros lo que queremos hacer y lo que estamos investigando es cómo convertir esa biomasa en carbones que remueven contaminantes. Nosotros lo que hacemos es un proceso muy sencillo, que se puede replicar en comunidades aisladas también, y nosotros lo que estamos haciendo desde nuestro trabajo en CONICET es realizar procesos que por lo general cuando se hacen desde el punto de vista de la investigación se utilizan equipamientos complejos, pero nosotros estamos recuperando tecnologías conocidas y muy útiles para hacerlo sencillo. Por ejemplo, nosotros convertimos carbón en un recipiente abierto a la atmósfera que se prepara en determinadas condiciones, o adentro de recipientes que impiden el ingreso del oxígeno. ¿Por qué? Porque si entra el oxígeno en el aire se quema, pero si yo caliento en ausencia de oxígeno se carboniza. Y además el carbón tiene que tener determinadas características. Entonces nosotros investigamos, tenemos al menos 2 técnicas de carbonización de biomasa que son las tesis doctorales de 2 estudiantes, de Amalia una y de Leonel la otra. Tenemos 2 técnicas de carbonización con las que estamos trabajando, y nosotros con esos carbones preparamos pellets. ¿Qué son los pellets? ¿Vieron la comida para perro, para gato, que tiene forma de una pastillita cilíndrica? Eso es un pellet. Nosotros lo que hacemos es ese carbón que obtenemos, ese carbón vegetal, digamos, le damos la forma de un pellet y con eso nosotros podemos rellenar un filtro. El carbón por sí solo tiene determinadas propiedades y en general es muy bueno para remover metales pesados, para remover algunas moléculas orgánicas. Ya hemos realizado algunos trabajos de tesina también que han investigado la remoción de colorantes textiles digamos, con los carbones. Pero además nosotros lo que estamos haciendo es decir, bueno, si nosotros tenemos arsénico, por ejemplo, o tenemos nitratos, o tenemos algún otro contaminante, ¿cómo lo podemos remover? Y ahí nosotros aprovechamos otros recursos, también locales y disponibles, para agregarle al carbón, digamos, lugares donde se peguen esos contaminantes adicionales. Por ejemplo, nosotros podemos aprovechar la cáscara de huevo de la industria alimenticia. La cáscara de huevo es carbonato de calcio, prácticamente, carbonato de calcio y magnesio.
y no tiene ningún uso. Hoy se tira. Nosotros lo que hacemos es lo convertimos en pequeñas partículas que metemos adentro de los pellets y esas pequeñas partículas tienen afinidad por algunos elementos que están presentes. Por ejemplo, el arsénico, por ejemplo, el nitrato. O podemos aprovechar hierro también que hay presente. El hierro hay muchas formas presentes. Entonces lo que nosotros estamos haciendo con estas tecnologías emergentes es ver, bueno, a ver, ¿cuál es la realidad de un lugar determinado? ¿No es cierto? Estamos en una escuela rural, tiene determinada vegetación disponible, o hay residuos forestales, o tiene una fábrica que produce tal subproducto que no le agregan valor. Estamos trabajando, por ejemplo, una tesina hicimos con cáscara de semilla de girasol de la industria aceitera. De la semilla, la mitad del peso es cáscara. Y la cáscara se quema. Y nosotros ya vimos lo que produce el quemado de cáscara. Se usa como combustible barato, pero ya vimos lo que produce el quemado de cáscara. ¿Qué pasa si esa cáscara la convertimos en carbón? Y además aprovechamos que el hecho de que muchos productos vegetales tienen algunos elementos presentes que los podemos aprovechar. ¿No es cierto? Como el calcio que está presente dentro de los vegetales. Ese calcio queda dentro y sirve como lugares para que se peguen contaminantes. Entonces, las tecnologías emergentes acá lo que nosotros estamos haciendo es aplicar la misma química que se utilizan en los procesos comunes de filtración, nada más que nosotros lo estamos adaptando. ¿Para qué? Para que esto se pueda realizar por gente que no tiene demasiada formación y con los recursos locales. Cuando nosotros hablamos, si yo les preguntara a ustedes cuál es el mejor método para filtrar, esa pregunta no tiene sentido planteada de esa manera. Yo tengo que plantear el contexto. Hoy en día, por ejemplo, uno de los métodos que más se utiliza es la ósmosis inversa para purificar el agua. Yo puedo tomar agua de mar, le puedo sacar las sales y después le puedo volver a agregar la cantidad de sales que estudios han demostrado que la convierten en agua agradable para el paladar humano. Ahora, si yo estoy en una escuela rural con 15 habitantes, con un pueblito de 15 casas alrededor, ¿dónde conecto eso? ¿O dónde consigo el repuesto? ¿O quién financia todo eso? Entonces, la mejor forma de purificar el agua está de alguna manera contextualizada. Yo no puedo sacar el contexto, no hay una forma universal. Entonces, con las tecnologías emergentes que nosotros podemos hacer, si yo puedo convertir la biomasa local o subproductos industriales o algún mineral que está en el suelo, nosotros lo estudiamos en el CONICET y preparamos materiales que remueven contaminantes, la gente de ese lugar va a poder aprovechar eso. Si tenés una empresa que produce aceite, puedes aprovechar la caja de semilla de girasol. Si procesan la soja, también hay desperdicios. En Mendoza tienen los restos de la producción de uva también. ¿Qué hacen después del prensado con el ollejo? ¿No es cierto? Entonces, fíjense que nosotros tenemos que en cada lugar tiene su realidad y nosotros podemos desarrollar tecnologías emergentes para purificar la contaminación del agua. ¿Cómo hacemos nosotros para elegir qué va dentro del pellet? ¿Cómo lo procesamos? Todo eso, esto está muy por fuera de lo que es este curso. Pero básicamente el mensaje que yo quiero que nos llevemos todos nosotros es, si nosotros tenemos una tecnología o un proceso, un conjunto de herramientas que nos permiten a nosotros calificar dentro de estas 5 características que tienen las tecnologías emergentes, nosotros lo que podemos hacer es remover contaminantes del agua con los recursos que tenemos localmente disponibles. Si nosotros hacemos un uso adecuado de eso, una vez que removimos el contaminante, nosotros tenemos que poder disponer de ese material filtrado y podemos volver a tirarlo a la naturaleza o podemos hacer algo con eso sin necesariamente contaminar. ¿Cuál es la ventaja de las tecnologías emergentes? La tecnología emergente no va a competir con la planta potabilizadora General San Martín que está acá al lado del aeroparque, o no va a competir con una planta potabilizadora, pues esa ya es una tecnología que se sabe que funciona. Pero hay muchos lugares que están muy lejos y muy aislados donde nunca se va a poder tirar una línea de agua, o nunca se va a construir una planta potabilizadora para ese lugar. Y en esos lugares, me parece que la tecnología emergente es una de las maneras de resolver. Fíjense que no estamos pretendiendo que sea una solución universal, sino que es para determinadas, para determinado segmento poblacional, la tecnología emergente puede andar muy bien. En cuanto a los filtros de arena lento que les mencioné anteriormente, se puede usar a escala también de ciudades. Ciudades como Ámsterdam, Londres, Tokio y muchas otras ciudades del mundo utilizan o procesan parte del agua con filtros de arena lento. O sea, esto se puede llevar a escala de ciudad también. Nosotros nos quedamos a escala pequeña, escala de trabajo de laboratorio. Por una cuestión de tiempo, yo les voy a mandar un videíto después y les voy a mandar un folleto de cómo es el filtro de arena lento para que vean ustedes que esto se puede construir muy fácilmente.
Y la idea, básicamente, detrás de estas tecnologías emergentes es que si nosotros con el filtro de la arena lento removemos los contaminantes microbianos y le pongo después un filtro que remueve el arsénico, un filtro que remueve un metal pesado, yo, digamos, con un filtro con 2 o 3 unidades de filtración, lo que puedo hacer es, de manera relativamente sencilla, digamos, remover los contaminantes que están en el agua. Como para ir cerrando la charla, son las 12:30 ya, como para ir cerrando la charla, yo quisiera que, como tarea, para que ustedes hagan, digamos, que va a ser evaluada para finalizar este curso, yo lo que quisiera es que ustedes, en la escuela en la que están trabajando, pues esto va dirigido a docentes, pero si no en la casa de ustedes, es que ustedes hagan una evaluación, digamos, de cuáles son los posibles contaminantes que puede tener el agua, teniendo en cuenta las fuentes de contaminación que hay en el aire, que hay en la atmósfera. Tienen la lista, después la van a poder revisar en el PowerPoint. Sugiero que lo charlen, si hay más de una persona en alguna institución educativa que está participando, que se sienten y discutan entre ellos, se charlen. Yo quedo a disposición también para responder todas las preguntas que tengan. Pero que hagan que hagan una propuesta de, digamos, cómo harían para analizar el agua ustedes en la escuela, ¿no es cierto? Eso es por un lado. O sea, ustedes no pueden llevar la muestra de agua a la escuela directamente y decir, mira, analizame el agua porque está contaminada. Ustedes tienen que poder identificar cuáles son los potenciales contaminantes que puede tener. Y acá lo que les pido es, no enumeren, primero que respondan la consigna, porque las preguntas que les mandaron a todos antes de empezar el curso, hubo algunas personas que respondían, pero otras personas no respondían la pregunta. O sea, no habían, digamos, de alguna manera pasó inadvertida cuál era la pregunta, lo leímos demasiado rápido porque estamos apurados. Tómense el tiempo de entender la consigna, entender la pregunta y responderla. ¿Está bien? Busquen las posibles fuentes de contaminación que haya en el lugar y después expliquen ustedes, digamos, por qué, pero que sea real, de la vida real. Si hay alguien que en este momento está en Santa Fe, explique en Santa Fe. Si yo estuviera en La Plata, yo les diría, miren, nosotros en La Plata tenemos, le estoy dando ideas a la gente de La Plata, perdón si hay gente de La Plata, le estoy haciendo el trabajo, pero tenemos la destilería que está en Ensenada, ¿no es cierto? Y la destilería de Ensenada, desde La Plata se huele a veces lo que está pasando en la destilería, está llegando lo que pasa, ¿no es cierto? En La Plata tenemos la planta digamos, de conversión de gas o de carbón en electricidad. En La Plata tenemos un problema con las cloacas, porque se tira gran parte que va directamente al río de la Plata. Tenemos una ciudad que creció mucho y no se trabajó en la infraestructura adecuada, no se adaptó la infraestructura al crecimiento, entonces estamos con problemas digamos, de desperdicios. ¿Qué más tenemos? Tenemos en el cordón, digamos, de La Plata para un lado tenemos el río de la Plata, de La Plata para el otro lado tenemos un cordón muy importante de horticultores, digamos, donde hay gente que está trabajando y produciendo vegetales. Tenemos el tomate platense, tenemos un montón de cosas. Entonces, fíjense cómo yo empiezo a identificar un montón de posibles fuentes de contaminación. Entonces, hagan un trabajo, un pequeño trabajo de investigación, ¿no es cierto? Y la idea es que esto lo puedan ustedes replicar después con los estudiantes también, o con los alumnos. Bueno, a ver qué hay alrededor de la escuela. Tomemos 8 manzanas alrededor de la escuela, si quieren, para un chico de cuarto grado, pero un chico que está, digamos, en los últimos años de la escuela secundaria, ya lo podemos encarar de otra manera. Pero en este caso el trabajo de ustedes, y ustedes pueden hacer un poco más. Busquen... Sí. Acá hay una profesora, Laura Martínez, Sí. que vive cerca de Dock Sud. Ajá. Y entonces justamente está mencionando mucho de lo que vos mencionaste. Por ejemplo, emisión de gases desde el punto de vista atmosférico, emisión de gases de combustión de motores, lluvia ácida, emisión de gases de actividad industrial del polo petroquímico Dock Sud. Después en agua, barros cloacales, agrotóxicos, derrames de combustible de embarcaciones, porque está cerca de Dock Sud. Y después suelos, ruptura de depósitos de estaciones de servicio, entierro de basura, corrosión de estructuras metálicas en el suelo. Eso es lo que ella identificó por su contexto. Excelente, excelente. Yo en este momento recuerdo, me vino a la mente, por lo que comentó esta docente, me vino a la mente que yo hace un tiempito me invitaron a ver un partido de hockey en un club muy lindo que tiene canchas de tenis y canchas de hockey y está a orillas del río a orillas del riachuelo. Yo no me acuerdo el nombre del club, pero me llamaba la atención porque teníamos un club extremadamente lindo con, digamos, gente evidentemente muy muy pudiente y por otro lado tenemos el riachuelo al lado.
como una fuente, una especie de contraste, era bastante llamativo, ¿no es cierto? Entonces, sí, justamente eso lo que hizo la docente recién es lo que hay que hacer, y yo lo que les pido en la medida de lo posible, traten de, digamos, de ir un poquito más allá. Si nosotros podemos decir, bueno, hay contaminación por el agua, por autos, sí, es cierto, hay muchos autos, pero bueno, nosotros vimos algo de los contaminantes que aportan los autos. ¿Podemos decir algo más con respecto a eso? O tenemos no sé, tenemos DocSud. ¿Qué actividades hay en DocSud? Fíjense que nosotros ahora lo que estamos buscando es, no hay una respuesta única para esto. La respuesta depende digamos, del trabajo que uno pueda o quiere invertir en todo esto de investigación. Pero digamos, ustedes pueden empezar a identificar un montón de posibles cosas. O a lo mejor descubren que hay no sé, un yacimiento de algo. No es una respuesta cerrada. Esta actividad que ustedes tienen que hacer no es respuesta cerrada. Les da la oportunidad a ustedes de hacer un trabajo de investigación. Quizás para muchos de ustedes es el primer trabajo de investigación que hacen en su vida, en el sentido de ir a buscar justamente con un pequeño experimento, que es ir preguntando, o a lo mejor averiguar qué producen en esa fábrica que está ahí y qué desperdicios tienen, ¿no es cierto? Todo eso lo podemos averiguar si hacemos un pequeño trabajo y lo respondemos, en la medida de lo posible. Eso es por un lado, digamos, parte del trabajo. Mi propuesta es no más de 3.000 palabras. Traten de aportar, digamos, expliquen, digamos, cuáles son las posibles fuentes de contaminación para que puedan identificar los posibles contaminantes que puede haber en el agua. 3.000 palabras me parece un número razonable y, digamos, tratemos de ir al grano. Y por otro lado, lo que les propongo, que tiene que ver con las tecnologías emergentes como tarea para responder, es que averigüen, porque bueno, a lo mejor una persona que está en DocSud es diferente, pero averigüen qué subproductos industriales que tengan biomasa. Yo les mencioné la cáscara de semilla de girasol. Si hay alguien que trabaja en una zona donde se siembra maíz, digamos, el marlo, digamos, la parte del centro no se usa a lo mejor, entonces sobra. Que averigüen qué subproductos industriales que sean biomasa hay en la zona que se puedan utilizar. Porque, por ejemplo, todos esos elementos se podrían convertir en carbón. Y con ese carbón, como están haciendo Amalia, están haciendo Lorena en sus tesis doctorales, se pueden, digamos, tratar química, se pueden convertir en un material que remueva algunos contaminantes específicos del agua. Entonces, lo que les voy a pedir es que justamente identifiquen cuáles son las posibles fuentes de biomasa locales o de recursos naturales. A lo mejor alguna persona vive en una zona donde haya mucha calcita. La calcita es un carbonato de calcio también, ¿no es cierto? Bueno, es un material que se puede aprovechar. O hay gente que vive en algunos lugares donde hay arcillas. La provincia de Buenos Aires es rica en arcillas que se pueden aprovechar. O sea, traten de buscar la imaginación y ver cómo puedo aprovechar, digamos, qué recursos locales están disponibles o la poda de los árboles para poder yo convertir biomasa en carbón, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que, por un lado, nosotros vamos a poder aprovechar la tecnología para digamos, la tecnología emergente para resolver el problema de la contaminación química. Y por otro lado, traten de averiguar cuáles son los contaminantes microbianos que puede haber en el lugar, ¿no es cierto? A las que son maestras en escuelas, les recuerdo en la provincia de Buenos Aires, al menos que, digamos, las escuelas anualmente hacen un análisis del agua, donde se detectan donde se analiza Escherichia coli, algunas pseudomonas, etcétera, y esa información está disponible en el consejo escolar. Entonces ustedes pueden ir a averiguar esa información y averigüen qué contaminación microbiana puede haber ahí. Pero no se queden ahí, y si tienen interés, si tienen alguna profesora de biología que sabe un poco más del tema, a mano, la involucran y dicen, bueno, a ver, ¿qué otro microorganismo puede haber por acá? Porque lo que nosotros vimos en el análisis del Instituto Biológico de La Plata eran algunas bacterias nada más. Yo no dije nada de virus, pero hay un montón de virus que van por el agua también y que se pueden eliminar con estos filtros. ¿Tenemos algún virus que esté dando vueltas por ahí? ¿Alguna profesora de biología que se sume al proyecto? ¿Hay algún parásito también? ¿Algún platelminto que está dando vueltas por ahí que en el agua que es perjudicial? Hay muchas enfermedades que se transmiten por parásitos, no necesariamente con bacterias o virus. Entonces, si pueden incorporar alguna profesora de biología para hacer un diagnóstico un poco más amplio, háganlo. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos el agua en la escuela y resulta que en la escuela nosotros podemos identificar como potencial fuente de contaminación algún parásito o algún virus, entonces bueno, tenemos que analizarlo. Nosotros no lo vamos a analizar, pero al menos vamos a poner la pregunta, mira, esto es lo que se analiza rutinariamente, tendríamos que analizar digamos, con esta tecnología emergente, que es un filtro de arena lento, lo podemos eliminar, pero tendríamos que analizarlo también.
Yo jamás voy a detectar la presencia de un parásito que no busco. O jamás voy a detectar la existencia de un contaminante en general que no estoy buscando. Pero sí me va a afectar la salud mía y la de las personas que estamos tomando si nosotros no lo sacamos. Bueno, entonces más o menos queda claro. Yo después la podemos transmitir por escrito, la consigna. Yo con esto voy cerrando la charla. Yo le quiero agradecer a Mónica por toda la ayuda que me dio para poder preparar esta clase y para poder presentarle la charla a ustedes. Quiero decirles que quedo a disposición de ustedes, de todos ustedes, para responder todas las preguntas durante el tiempo que lleve, digamos, la resolución del trabajo que tienen que hacer. Y si tienen algún otro tipo de consulta, un club de ciencias o lo que fuera, estamos siempre a disposición en lo que podamos ayudar. Vamos a ayudar con muchísimo gusto. Yo le quisiera agradecer también a la gente del equipo de trabajo que tenemos en La Plata, a Amalia Burstin Fuentes, que está haciendo una tesis doctoral, está investigando cómo tecnologías emergentes para remover arsénico. Está Lionel Long, que es un estudiante doctoral también, que está investigando cómo utilizar tecnologías emergentes, pellets de carbón para remover nitrato de agua, que es un contaminante también complicado. Está Noelia Mieres, que está terminando su tesina y utilizó la cáscara de semilla de girasol, que la va a defender prontamente la tesina de licenciatura de La Plata, el uso de cáscara de semilla de girasol para remover cristal violeta, que es una molécula que simula un colorante orgánico. Está Florencia Leis, que se incorporó recientemente para hacer una tesina que va a preparar unas nanopartículas en el marco de un proyecto más amplio que buscaremos utilizarlas para remover contaminantes el día de mañana, unas nanopartículas fluorescentes. Está Emilio Goas, que preparó unos pellets a partir de los pellets de carbón, y lo que fue haciendo replicado con otros materiales y digamos metiendo cada vez dentro de los poros un material diferente con el que nosotros podemos remover otros contaminantes. Entonces preparamos una serie de materiales que pueden remover contaminantes, y lo destacable de Emilio es que recién está en la mitad de la carrera de química y trabaja con muchísimo entusiasmo, la verdad muy bien. Y está Martín Tarrabe también, otro estudiante de la mitad de carrera. No solemos aceptar gente tan joven, pero estaban tan entusiasmados y trabajan tan bien, que la verdad es un ejemplo de inspiración, así que ya están trabajando, siempre y cuando prioricen la facultad primero. Pero Martín lo que está haciendo son unos pellets macroporosos, que el objetivo es utilizarlos en la recuperación de derrames petroleros. Que esos pellets uno los tira en el agua, absorben rápidamente el petróleo, el nafta, y después uno con una red sencillamente los levanta, ¿no es cierto? Pero son digamos, tecnologías emergentes que estamos utilizando nosotros para remover. Y por otro lado, ustedes vieron un montón de videos hoy, algunos estaban en inglés, digamos, algunos se entendían más, otros se entendían menos, pero yo los invito a que hagan ustedes sus propios videos, que filmen las propias experiencias que hagan en la escuela. Si pueden hacer copias de experimentos con la Tierra, por ejemplo, lo que fuera, fílmenlas, súbanlas a YouTube y compártanlas con nosotros, y el año que viene, cuando hagamos otra charla de estas, en vez de presentar esos videos que vimos de otros lugares, podemos presentar los propios videos que prepararon ustedes. Para nosotros sería un gran gusto. Bueno, muchísimas gracias y quedo a disposición de ustedes. Bueno, muchas gracias, Pablo, por tu entrega. La verdad que fue riquísima la capacitación. Fue un placer darte algunos tips de lo que hicieron otros científicos para encarar las suyas. Creo que va a ser tremendamente interesante si realmente todos se enganchan. Aparentemente había mucha gente conectada. Si se enganchan a hacer la consigna, porque como había gente inscripta de todo el país, después podemos tener un mapa de los elementos, de la detección de elementos contaminantes en cada uno de sus contextos diferentes, e incluso cada uno de los trabajos que se hagan en el marco de esta investigación o pequeña investigación pueden ser remitidos a sus respectivos municipios. De hecho, acá la Universidad de La Plata colabora con CONICET, tiene enganche con municipios, pero bueno, de repente eso se puede replicar, digamos. No olvidar la instancia estatal en cuanto a organizadora y a posible fuente de resolución de los problemas que pueden detectar en estas investigaciones. Así que ojalá se enganchen muchos, tengamos después una muestra enorme nacional de estos trabajos,
Y sí, el año que viene, que podemos ampliar la capacitación y complejizarlo un poco más, tomar como insumo muchos de estos trabajos, o sea que sirvan como un insumo para la próxima capacitación. Quiero agradecerle a Ricardo Dolina, que siempre está operando en la Cámara, a Karin Borallina, que está recibiendo las consultas. Hoy no tuvimos muchas consultas, pero bueno, veo que estaban todos muy atentos a la capacitación. Y también a los compañeros de sistemas, a los compañeros de comunicación, a los compañeros de técnica, que son los que arman todo esto para que esto pueda salir bien. Esta es la última capacitación del año. Ya les voy a mandar a todos los docentes que participaron correos consultándoles a ver sus intereses para planificar las capacitaciones del año que viene. Así ustedes tienen también la posibilidad de incidir en qué se hace el año que viene, aparte de las propuestas que yo puedo hacer desde acá. Así que les deseo un feliz receso y muchas gracias a todos.